Hola y bienvenidos a otro video de Matefácil. En este video vamos a resolver el ejercicio que dejé al final del video anterior, el cual nos pide transformar de coordenadas polares a coordenadas rectangulares y nos daban 10 puntos, que son estos de aquí. Estos puntos están dados en coordenadas polares y queremos obtener sus coordenadas rectangulares, o sea, estas de aquí son r, y queremos obtener xy. Para eso habíamos visto ya unas fórmulas, estas de aquí, que se deducen de utilizar trigonometría. Si no han visto cómo es que surgen estas fórmulas, entonces los invito a que miren los videos anteriores. Les voy a dejar los enlaces en la descripción y también en las tarjetas del video. Bueno, vamos a empezar entonces con el primer punto. En este caso, r vale 2, θ vale 90 grados. Simplemente hay que sustituir estos valores en las ecuaciones. En x entonces vamos a tener 2 coseno de 90 y en y vamos a tener 2 seno de 90 grados. Ahora aquí hay que calcular el coseno de 90 y seno de 90. Son ángulos notables. Si ustedes recuerdan de trigonometría, esos valores son para el coseno de 90 0 y para el seno de 90 es 1. Bueno, entonces de aquí arriba nos va a quedar 2 por 0, que es 0, y acá abajo nos va a quedar 2 por 1, que es 2. Así que la coordenada x es 0 y la coordenada y es 2. Ahí tenemos entonces el resultado. El punto con coordenadas polares 2, 90 grados tiene coordenadas rectangulares 0,2. Así es como se van resolviendo todos los demás ejercicios. Vamos con el siguiente. En este caso, r vale 3, θ vale 0 grados. Sustituimos en las fórmulas y aquí hay que recordar que el coseno de 0 es 1, 3 por 1 da 3, y el seno de 0 es 0, y 3 por 0 es 0. Así que las coordenadas rectangulares son 3,0. En el siguiente ejercicio tenemos r igual a menos 4, θ igual a 45 grados. Sustituimos en las fórmulas y aquí recordamos que el coseno de 45 grados también es un ángulo notable. Es raíz cuadrada de 2 entre 2 de forma exacta. Ahora, ustedes aquí podrían utilizarlo también con decimales, pero siempre lo más recomendable es utilizar las expresiones exactas cuando se utilizan ángulos notables. Bueno, y entonces en este caso nos va a quedar menos 4 por raíz de 2 entre 2. Aquí podemos dividir 4 entre 2, que nos da 2. Entonces va a quedar menos 2 por raíz de 2. Y acá abajo, el seno de 45, recuerden que es lo mismo que el coseno de 45. En el ángulo de 45 las dos funciones coinciden. Así que también queda raíz de 2 entre 2. Y entonces también llegamos a menos 2 raíz de 2. Así que las coordenadas rectangulares son estas de aquí. Pasamos al siguiente ejercicio. En este caso, r vale 3 y θ vale menos 180 grados. Así que sustituyendo en las fórmulas obtenemos esto de aquí. Aquí recordemos que el coseno de menos 180 es menos 1 y el seno de menos 180 es 0. Así que nos va a quedar menos 3, 0. Esas son las coordenadas rectangulares. Pasamos al siguiente. En este caso, r vale 1, θ vale menos 750. Sustituimos así tal cual en las fórmulas y hacemos las operaciones. Coseno de menos 750 se puede calcular por medio del círculo trigonométrico o podemos hacerlo con una calculadora. También se trata de un ángulo notable. De hecho, observen que menos 750 es lo mismo que menos 360, menos 360, menos 30. Podemos quitar los 360 porque la función coseno y seno son periódicas y nos quedaría lo mismo que el coseno de menos 30 y seno de menos 30. Entonces nos va a quedar raíz cuadrada de 3 entre 2 y aquí nos queda menos 1/2, que es el seno de menos 30. Bueno, todo esto, como pueden ver, es simplemente recordar algo de trigonometría. Así que las coordenadas rectangulares son estas de acá. Pasamos al siguiente. En este caso, r vale 0, θ vale 0. Así que en este caso queda muy fácil. Coseno de 0 es 1 y 0 por 1 es 0. Seno de 0 es 0 y 0 por 0 es 0. Observen que independientemente de cuál sea el ángulo que esté dentro del coseno y del seno, si r vale 0, al multiplicar aquí 0 por cualquier cantidad, nos va a quedar 0. Así que las coordenadas del origen pueden tener cualquier ángulo, pero r debe valer 0. Así que entonces tenemos que las coordenadas obtenidas en el sistema rectangular son 0, 0. Pasamos al siguiente. R vale 3, θ vale pi, sustituimos. Y en este caso, tomen en cuenta que como no aparece aquí el circulito de grados, no son pi grados, son pi radianes. Cuando no aparece el circulito son radianes. Así que si van a hacer esto en la calculadora, tiene que estar configurada en radianes, porque si no van a obtener un resultado incorrecto. Otra forma en la que lo podrían hacer es primero convertir los radianes en grados y luego ya usar la calculadora o utilizar trigonometría. En este caso recuerden que pi es 180 grados, pero como les digo también pueden introducirlo así en la calculadora siempre y cuando esté configurada en radianes.
Coseno de pi es menos 1 y 3 por menos 1 es menos 3. Seno de pi es 0 y 3 por 0 es 0. Así que las coordenadas rectangulares son menos 3, 0. Pasamos al siguiente. En este caso, r vale menos 2, teta es pi entre 6. Sustituimos. Y de nuevo son radianes. Pi vale 180. 180 entre 6 son 30. Así que pi entre 6 radianes es lo mismo que 30 grados. Sustituimos aquí, entonces va a quedar coseno de 30 grados, que es raíz cuadrada de 3 entre 2, de forma exacta. Aquí este 2 se puede cancelar con este de acá, quedándonos simplemente menos raíz de 3. Y para el seno de 30 grados es 1 medio, y luego 2 entre 2 da 1, así que va a quedar simplemente menos 1. Así que las coordenadas son menos raíz de 3 menos 1. Ahora el siguiente, en este caso r vale 2, teta es 2pi. Como pi vale 180, 2 por pi son 2 por 180, que son 360 grados. Entonces nos va a quedar aquí el coseno de 2pi, que es el coseno de 360, es 1. Y 2 por 1 es 2. Y para el seno es 0, y 2 por 0 es 0. Así que las coordenadas son 2,0. Y pasamos al último. R vale 1, teta vale menos 5pi sobre 4, en radianes también. Sustituimos en las fórmulas, hacemos las operaciones. En este caso el coseno de menos 5pi entre 4 es menos raíz de 2 entre 2. Y al multiplicar por 1, pues queda exactamente lo mismo. Y en el caso del seno es raíz de 2 entre 2 positivo. Al multiplicar por 1 nos queda esto mismo. Y las coordenadas rectangulares son estas de aquí. En este video no hice la gráfica de ninguno de los puntos porque ya anteriormente subí un video donde muestro cómo graficar estos puntos utilizando directamente coordenadas polares, pero también se podrían graficar en el sistema de coordenadas rectangular una vez que ya sabemos su equivalencia en el sistema rectangular. Aquí lo que hicimos fue transformar de coordenadas polares en coordenadas rectangulares, pero en el siguiente video vamos a ver cómo transformar de coordenadas rectangulares a coordenadas polares. Aquí hay que tener más cuidado porque hay que elegir correctamente el ángulo dependiendo también del valor de r, si lo queremos positivo o negativo. Recordemos que en coordenadas polares un mismo punto puede tener infinitas posibles coordenadas polares. Entonces nosotros tenemos que dar al menos unas coordenadas polares para cada punto. En el siguiente video entonces voy a mostrar cómo se pueden elegir los ángulos de forma correcta. Quiero agradecer infinitamente a todos los miembros y patrons de este mes que con su apoyo hacen posible que el proyecto Mate Fácil siga adelante. Muchas gracias a todos ustedes.